Isabella Cortés. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy pues es otro de esos días donde me siento aquí, frente al micrófono, en medio de la noche, para platicar con ustedes, para contarles esas historias reales, esos relatos inexplicables que muchos de ustedes, desde distintas partes, me han estado mandando al correo electrónico y a la página. Si ustedes tienen alguna experiencia extraña, de esas que les quitan el sueño y que la neta no le pueden contar a cualquiera porque los tiran de locos, por favor mándenla al correo o a la página para que sea mucho más fácil para mí encontrarla, leerla y sobre todo analizarla aquí con toda la comunidad. De verdad, muchísimas gracias por la confianza. La historia con la que vamos a abrir esta noche, les digo la neta, es de esas historias que te dejan pensando muchísimo en la gente que te rodea. Me la manda un suscriptor, un amigo al que vamos a llamar Carlos, que nos escribe desde una colonia popular allá en la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Él me confiesa que lo dudó muchísimo antes de mandarme este texto, y lo entiendo perfectamente, porque es algo muy íntimo, un secreto de su familia que pasó hace ya varios años, por allá de la década de los 90, cuando él apenas iba en la primaria, como en 6º grado, si mal no recuerdo. A ver, quiero que cerremos los ojos un momento y se imaginen el ambiente. Pónganse en los zapatos de Carlos. Él venía de una familia súper trabajadora, de esas familias mexicanas que se rompen la espalda de sol a sol. Su papá, el señor Horacio, era un hombre de complexión fuerte, recio, chofer de un camión de carga pesada, de esos hombres que se la pasan en la carretera o metidos abajo del motor en el taller, ensuciándose las manos de grasa desde temprano. Un roble de hombre, ¿saben? Un señor que nunca se quejaba de nada. Y su mamá, doña Socorro, a quien en el barrio todos conocían de cariño como Soco, era una mujer incansable, una guerrera. Doña Soco se dedicaba a vender tamales y atole ahí en la esquina de una avenida muy transitada, justo donde pasaban los camiones de la ruta. Para que se den una idea de la rutina, porque fíjense bien, esto es bien importante para entender la pesadilla que pasó después, doña Soco se tenía que levantar todos los santos días a las 2 de la mañana. Sí, así como lo oyen, en medio del frío de la madrugada, cuando todos en la colonia seguían profundamente dormidos, ella ya estaba en la cocina. Prendía la estufa, se ponía a batir la masa, preparaba el atole de champurrado, acomodaba las enormes ollas de aluminio hirviendo en ese triciclo de carga amarillo que pesaba una barbaridad. Y don Horacio, por la naturaleza de su trabajo, normalmente se levantaba un poco más tarde, por ahí de las 5 o 6 de la mañana. O sea, quiero que entiendan este punto. Doña Soco siempre, pero siempre era la primera en pisar la calle. Ella era la que abría el zaguán de metal y salía al callejón oscuro cuando apenas cantaban los gallos y los perros de las azoteas le ladraban a las sombras de la madrugada. Era una rutina que no cambiaba jamás. Pero bueno, volviendo al relato principal que me manda Carlos, resulta que un día en la tarde, cuando él regresaba de la escuela caminando con su mochila, se encontró con una escena bastante tensa, de esas que te paralizan en la banqueta de tu propia casa. Su mamá, doña Soco, estaba haciéndose de palabras, peleando muy feo con 2 mujeres. Y ojo aquí, amigos, porque no eran unas desconocidas, no era un pleito con el del gas o el del agua. Una de ellas era la tía Josefina. Esta señora, la tía Josefina, era cuñada de doña Soco, esposa del hermano de don Horacio. Carlos la describe como una mujer de estatura bajita, de complexión muy robusta, con el cabello muy corto, pintado de negro, y vivía exactamente en la casa de enfrente, solo cruzando la calle de terracería. Y la otra mujer que estaba ahí gritando a todo pulmón era una señora llamada Magdalena, pero en la colonia todos le decían Magda. Magda era la uña y mugre de la tía Josefina, su comadre del alma, una mujer alta, muy delgada, casi esquelética, de cabello largo y maltratado, que vivía justo en la entrada del callejón, a unos 500 metros de distancia hacia la avenida principal. Carlos me cuenta que la pelea estaba subiendo de tono de una manera horrible. Las 2 mujeres, Josefina y Magda, le estaban gritando unas barbaridades a doña Soco, insultos muy pesados, cosas de familia que duelen en el alma, reclamos de dinero, envidias por el trabajo estable de don Horacio, en fin, veneno puro. Y doña Soco, que era una mujer pacífica y dedicada a su negocio, llegó un punto en que ya no aguantó más la humillación en la vía pública y también se les fue encima con los gritos.
Y les digo la verdad, gente, cualquiera en su lugar hubiera explotado, porque tener a 2 vecinas y para colmo familia gritando en tu propia puerta para que todo el barrio se entere de tus problemas no es algo fácil de digerir. Total que el pleito estaba en su punto máximo, ya casi a punto de llegar a los golpes, cuando a lo lejos se escuchó el ruido del motor del camión de don Horacio. Él venía llegando de trabajar, cansado, lleno de polvo, y al ver el alboroto frente a su zaguán, se bajó rápido, cerró la puerta del camión de un golpe, se metió en medio de las 3 mujeres y paró la bronca de tajo. Las mandó a volar. Cada quien se fue para su casa, con malas caras, murmurando maldiciones entre dientes, cerrando las puertas de un azotón. Y uno pensaría que ahí terminó el asunto, ¿verdad? Uno pensaría que es un pleito de familia más, un chisme de colonia que se olvida a los pocos días. Pero espérense, porque esto apenas empieza y se pone verdaderamente perturbador. Pasaron unas 8 semanas, unos 2 meses más o menos, en los que nadie se dirigía la palabra. Si se topaban en la tienda, se volteaban la cara. Y de la nada, pero literal, de la noche a la mañana, don Horacio, ese hombre fuerte como un toro, que nunca se enfermaba ni de una simple gripa en invierno, empezó a decaer de una forma rarísima e inquietante. Carlos dice que él notó cómo el rostro de su papá cambió por completo en cuestión de días. Fíjense en este detalle porque es vital. Su piel, que siempre estaba bronceada por el sol, se puso de un tono grisáceo, como opaco, como si le hubieran chupado la energía vital desde adentro. Sus ojos se veían hundidos, tristes, enmarcados con unas ojeras negrísimas que le llegaban hasta los pómulos. Ustedes saben, amigos, que cuando uno convive diario con alguien en la misma casa, notas de inmediato cuando su mirada ya no tiene vida, cuando la chispa se apaga. Y de repente comenzaron los dolores. Don Horacio empezó a sufrir de unos dolores de estómago que, según palabras de Carlos, no se los deseo a mi peor enemigo. Pero aquí es donde la cosa ya no cuadra. Escuchen esto con atención, porque se pone muy, pero muy extraño. No era un dolor continuo, como una infección, o era por haber comido tacos en la calle o algo echado a perder. El dolor le daba exactamente 4 veces al día, ni una más ni una menos. Era una crisis brutal que empezaba como un calambre ligero y se convertía en un infierno. Le daba una crisis a primera hora de la mañana, otra al mediodía, otra cayendo la tarde y la última justo antes de dormir. Cada ataque duraba casi 1 hora exacta. Carlos me dice que su papá, ese hombre grande que cargaba llantas de camión y costales de cemento sin sudar una gota, se tiraba al piso de su cuarto agarrándose el estómago con ambas manos, retorciéndose de dolor en el mosaico frío, sudando a mares, un sudor helado y pegajoso, y gritando con una desesperación que le partía el alma y le congelaba la sangre a toda la familia. Yo me imagino estar en esa situación siendo un niño, viendo a tu pilar, a tu superhéroe de la casa deshacerse de dolor en el piso y la neta se me pone la piel de gallina. Obviamente lo primero que hicieron fue llevarlo al médico. Fueron a la clínica del Seguro Social, hicieron filas interminables, luego buscaron doctores particulares, fueron a las farmacias de guardia de la colonia a buscar segundas y terceras opiniones a cualquier hora de la noche. Y fíjense lo desesperante que es esto, amigos. Los doctores lo revisaban de pies a cabeza y todos, absolutamente todos, decían exactamente lo mismo, que era una gastritis muy severa, tal vez una úlcera reventada o una colitis nerviosa por el estrés del camión. Le recetaban cajas y cajas de pastillas, suspensiones blancas para recubrir el estómago, de todo tipo de medicamentos caros. Don Horacio, siendo un hombre obediente y con ganas de sanar, se tomó todo el tratamiento al pie de la letra durante más de 30 días. Un mes completo tragando pastillas. Pero les digo algo, gente, lejos de mejorar, el hombre empeoraba cada día más. Además, y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente tétrica, su estómago se empezó a inflar de una manera antinatural. Carlos recuerda que su papá estaba ya en los puros huesos de la cara, pálido, escurrido, pero con el vientre a punto de reventar, como si estuviera reteniendo líquido o como si tuviera algo vivo creciendo allá dentro. Cualquiera en su lugar ya se hubiera vuelto loco, la verdad. Fue entonces cuando la abuela de Carlos, la mamá de don Horacio, fue a visitarlos desde su pueblo. Ya saben cómo son las abuelas de antes, gente. Tienen un sexto sentido para estas cosas. Conocen el mundo espiritual porque crecieron en ranchos viendo de todo, cosas que uno ni se imagina.
La abuela entró al cuarto, vio a su hijo tirado en la cama, sudando frío, con la mirada perdida y el vientre inflamado, se quedó callada unos segundos. Volteó a ver a doña Zoco y a las tías que estaban ahí reunidas y les dijo muy seria: «Híjole, hasta me da escalofrío imaginarme el tono de voz de esa señora». La abuela les dijo: «A ver, muchachas, yo no creo que esto sea una enfermedad de doctor. A mi hijo me lo están trabajando. A Horacio le hicieron un mal puesto, una brujería de las pesadas, porque él siempre ha sido un hombre de buen comer, siempre come a sus horas, y si de verdad fuera una gastritis, las medicinas del seguro ya le hubieran hecho aunque sea un poquito de efecto». Y miren, amigos, en México, cuando en una familia alguien mayor menciona la palabra brujería, el ambiente cambia de golpe, ¿sí o no? Como que te cae el 20 de que hay cosas allá afuera que la ciencia no puede explicar por más estudios que te hagan. Las tías de Carlos, desesperadas por ver a su hermano así, recordaron a un supuesto curandero del que habían escuchado hablar en el mercado. Agarraron a don Horacio, lo subieron a un carro con mucho esfuerzo y lo llevaron con este señor. Pero la neta, gente, fue una completa pérdida de tiempo. Carlos me cuenta que llegaron a un localucho, el tipo ni siquiera lo revisó bien, solo se le quedó viendo de lejitos, sacó un frasquito de plástico con un polvo amarillo adentro, como si fuera azafrán o polvo de consomé de pollo, y les cobró 100 pesos nomás por darles el frasco. Les dijo que lo disolvieran en agua y se lo dieran de tomar en ayunas. Cuando regresaron a la casa y la abuela vio ese polvito amarillo de dudosa procedencia, se enojó muchísimo. Les gritó: «¿Están locas de remate? ¿Cómo le van a dar a tomar esto a mi hijo si ni siquiera saben qué brujería trae adentro? Ese hombre es un charlatán, un estafador que nomás le sacó el dinero aprovechándose de su dolor. Tire eso a la basura ahorita mismo. Horacio no se va a tomar nada de ahí». Pasó una semana más y la desesperación en la casa era insoportable. Los gritos de don Horacio durante sus 4 crisis diarias eran desgarradores. Hasta que un día, una vecina de muchísima confianza, de esas señoras que siempre van a la parroquia a rezar y conocen a todo el mundo, se acercó a doña Zoco y le dijo en secreto: «Miren, comadre, yo sé de un señor ya muy grande, un curandero de los de verdad, de los antiguos. Se llama don Rufino. Él no hace publicidad ni tiene letreros, pero la gente de los barrios viejos sabe que tiene un don muy fuerte. Vayan a buscarlo, no pierden nada. Yo les apunto la dirección». Decidieron intentarlo como última esperanza. Juntaron a la familia, subieron a don Horacio al asiento trasero del carro casi cargando y se fueron doña Zoco, la abuela y 2 de las hermanas de Horacio hacia la dirección que les dieron, en una colonia todavía más metida. Y presten mucha atención aquí, gente, porque a partir de este preciso momento, la lógica y las cosas normales se acaban por completo. Llegaron a la casa de don Rufino. Era una casita muy humilde con la fachada de ladrillo pelón, sin pintar, y una puerta de madera ya muy vieja y gastada por el sol. Cuando doña Zoco apenas levantaba la mano para tocar la puerta se abrió sola desde adentro, rechinando. Ahí estaba parado don Rufino. Era un anciano muy mayor, de esos abuelitos que caminan ya encorvados, con la cara llena de arrugas profundísimas, pero con unos ojos negros que sentías que te atravesaban el alma. Y antes de que alguien dijera buenas tardes o explicara a qué iban, el viejito se les queda viendo y les dice con una voz muy rasposa y cansada: «Pásenle de una vez, cierren el zaguán. Los estaba esperando desde hace rato. Se tardaron mucho en llegar». Imagínense la impresión, amigos. Se te hiela la sangre. No le habían avisado a nadie que iban. No tenían teléfono, no había forma humana de que él supiera que llegarían esa tarde, y mucho menos que los estuviera esperando. Entraron a la sala y Carlos me dice que su mamá le juró que el lugar olía intensamente a hierbas secas, a copal quemado y a cera derretida. En una esquina de la sala de tierra había un altar pequeñito pero repleto de imágenes de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo y muchísimas veladoras encendidas que parpadeaban, haciendo que las sombras bailaran en las paredes de ladrillo. Apenas se sentaron en unas sillas de madera, sin que doña Zoco o las hermanas pudieran abrir la boca para explicar los síntomas de don Horacio, el viejito don Rufino levanta la mano pidiendo silencio absoluto. Volteó a ver a doña Zoco directamente a los ojos y le ordena: «Señora, levántese ahorita mismo.
Salga a la miscelánea más cercana y cómpreme 3 huevos de gallina, pero que sean frescos, y me los trae con mucho cuidado, sin romperlos. Órale, vaya rápido. Doña Zoco salió casi corriendo, asustada y confundida, a buscar una tiendita. Mientras ella no estaba, don Rufino se acercó lentito, se sentó frente a Horacio, se le quedó mirando fijamente al estómago abultado y le hizo una sola pregunta. «Oiga, muchacho, ¿y a usted cómo le duele la panza?» A ver, repito para que entremos en contexto. Ellos no le habían dicho absolutamente nada. No le dijeron que le dolía el estómago, ni que tenía ataques, nada. Don Horacio, respirando con mucha dificultad y sudando frío, le contestó: «Oiga, don, me duele horrible. Me dan unos retorcijones 4 veces al día, a horas exactas. Sudo frío y siento que me arrancan las tripas por dentro. Llevo un mes tomando medicina del Seguro Social y nada me hace. Al contrario, me estoy hinchando». El viejito nomás asintió con la cabeza, muy serio, apretó los labios y se quedó en silencio. En eso entró doña Zoco sudando por la prisa, trayendo una bolsita de plástico transparente con los 3 huevos que le pidió. Don Rufino se levantó con lentitud, caminó hacia su altar, agarró un vaso de cristal con agua transparente, le prendió 3 veladoras nuevas, se persignó, persignando también los huevos, y empezó a murmurar unos rezos que nadie en la sala entendía. Era como un susurro muy rápido, como un dialecto antiguo, mezclado con latín o algo así. Luego volteó y le ordenó a don Horacio: «Quítese la camisa, muchacho, y siéntese ahí en ese banquito de madera, justo en medio del cuarto». Don Horacio obedeció a duras penas. El curandero agarró los 3 huevos crudos y les recuerdo, gente, porque esto es clave. Esos huevos los acababa de comprar doña Zoco en una tienda normal de la esquina. Eran huevos completamente normales, nuevecitos, recién sacados del cartón de la tienda. Bueno, pues total que el curandero empezó a pasar el primer huevo por la cabeza de don Horacio, bajando por el cuello, por la espalda, por los hombros y haciendo unos círculos muy pesados sobre su estómago abultado. Y fíjense en esto, gente, porque mientras el viejito rodaba el huevo por la piel sudorosa de este hombre, rezaba cada vez más fuerte y se le veían las venas del cuello saltadas, como si estuviera haciendo un esfuerzo físico tremendo. O sea, como si ese huevito de pronto pesara 10 kilos en su mano, ¿sí me entienden? Terminó con el primero y lo puso en la mesa. Hizo lo mismito con el segundo y con el tercero, sobándolo de pies a cabeza. Y les digo la neta, amigos, justo en esta parte del correo es donde yo también empiezo a sentir nervios de verdad, porque cuando don Rufino terminó, agarró una palangana de peltre viejo, blanca con los bordes azules descarapelados, y la puso en el centro de la mesa de madera. Llamó a toda la familia, a doña Zoco y a las tías que se acercaran a la luz de las veladoras, y les dijo: «Acérquense, no tengan miedo. Quiero que vean muy bien con sus propios ojos qué es lo que trae este pobre hombre metido en la panza». Agarró el primer huevo y lo rompió contra el borde de la palangana. Amigos, escuchen esto porque aquí se pone rarísimo. Lo que cayó allá adentro no era ni yema ni clara. Carlos dice que su mamá le juró con lágrimas en los ojos que de ese cascarón salió un líquido completamente negro, espeso, como chapopote, y que en un segundo, pero así de rápido, todo el cuarto se llenó de un olor a caño, a drenaje podrido, a animal muerto en el sol, una peste tan insoportable que casi los hace vomitar ahí mismo. El viejito no dijo ni una sola palabra. Agarró el segundo huevo y lo rompió. Cayó un poco de ese mismo líquido oscuro y junto con él se escuchó clarito cómo un objeto metálico tintineó contra el peltre de la palangana. Se asomaron a mirar temblando y era un anzuelo de pescar. Un anzuelo chiquito, de esos para sacar mojarras, pero todo oxidado y afilado. Imagínense, un anzuelo saliendo de adentro de un huevo que acababan de comprar en la tiendita de la esquina. Cualquiera en su lugar ya hubiera salido corriendo, la verdad. La abuela de Carlos empezó a rezar el Padre Nuestro en voz alta, temblando de pies a cabeza. Pero espérense, porque todavía faltaba el tercer huevo. Don Rufino lo rompió, y de adentro de ese último cascarón cayó un pedazo de hueso. Un huesito poroso, amarillento, como de la pata de algún animal pequeño. Pero lo peor de todo, lo que te hiela por completo la sangre, es que ese hueso estaba fuertemente amarrado y enredado con un mechón de cabello negro y largo. El curandero se secó el sudor de la frente con un paliacate rojo.
Suspiró muy pesado y movió la cabeza de lado a lado. Dijo en voz alta: ¡Qué bárbaro! ¡Qué trabajito tan negro y tan pesado le echaron a este pobre! Si se tardan unos 10 días más, me lo traen en caja de madera para velarlo. Doña Zoco, al escuchar eso, rompió en llanto inconsolable. Aterrada le preguntó: «Don Rufino, por la Virgen Santísima, dígame quién nos odia tanto para hacernos esto. ¿Quién le hizo este mal tan grande a mi viejo?» Y a ver, déjenme hacer memoria de cómo me lo describió Carlos en su texto. Ah, sí. El curandero se fue a un mueble viejo que tenía en la esquina, sacó una libreta escolar, arrancó una hoja de papel de cuaderno, totalmente en blanco, de esas de cuadrícula, se la dio en las manos a doña Zoco y le dijo: «Revísela bien, señora. ¿Tiene algo escrito? ¿Alguna letra? ¿Algún dibujo?» Doña Zoco, muy confundida, la miró por ambos lados y le dijo que no, que la hoja estaba completamente limpia. Entonces el viejito agarró la hoja de papel en blanco, se acercó a la espalda desnuda de don Horacio y se la pegó en la piel sudorosa. Agarró una veladora encendida de su altar y empezó a hacer movimientos rápidos en el aire, dibujando cruces invisibles detrás de la espalda de Horacio, muy cerca del papel, pero sin llegar a quemarlo. Rezaba y rezaba. De pronto, quitó el papel de la espalda con un movimiento seco, como si le arrancara una curita gigante. Caminó hacia doña Zoco y le puso el papel enfrente. Y gente, así como lo oyen, el curandero empezó a leer ese papel en blanco como si tuviera un texto de periódico impreso. Él miraba la hoja vacía y decía: a ver, el trabajo no lo hizo una sola persona. Fueron 2 mujeres. Las estoy viendo clarito aquí. Una es chaparrita, muy pasadita de peso, morena y trae el pelo cortito. Y esta mujer vive cruzando la calle de su casa de ustedes, exactamente enfrente. Y la otra mujer que le ayudó a pagar el trabajito es alta, flaquita, de pelo muy largo, y la casa de ella está caminando hacia la salida de su callejón, justo en la esquina donde da la avenida. Han de ser amigas o comadres porque se ven muy juntas. Imagínense el impacto brutal, raza. En esa hoja no había absolutamente nada escrito, pero el curandero les acababa de describir al 100% de precisión a la tía Josefina y a la tal Magda, hasta con las ubicaciones exactas de sus casas. Las mismas 2 mujeres con las que doña Zoco se había agarrado a gritos y sombrerazos 2 meses atrás. Doña Zoco, entre llanto y confusión, le dijo al viejito: «Pero don Rufino, no entiendo nada. Si el pleito fue conmigo, si a la que odian a muerte es a mí, ¿por qué le hicieron el mal a mi esposo? Él ni siquiera se mete con ellas. Él nomás llega a dormir de su ruta». Y aquí es donde la cosa ya no cuadra para uno, pero tiene toda la lógica retorcida del mundo espiritual. El curandero la mira muy fijo y le dice: «Señora, el trabajo no lo hizo para su marido. Esta brujería, toda esta porquería de panteón, la prepararon especialmente para usted. Fueron a dejar la tierra de muerto y el polvo de hueso tirado justo en la rayita de su zaguán, durante la madrugada. La regla de esos trabajos oscuros, de esas magias negras, es que el primero que pise la tierra al salir de la casa es el que se lleva la maldición de lleno, el que la absorbe por las plantas de los pies. Ellas sabían perfectamente que usted sale todos los santos días a las 3 de la mañana a vender sus tamales. Querían que usted lo pisara y se muriera seca en la banqueta. Pero dígame una cosa, haga memoria si hubo algún día, hace unas semanas, que su marido saliera a la calle antes que usted. Yo me imagino estar ahí, que te pregunten eso, ¿no? Tu mente viaja rápido a tus recuerdos de la semana pasada. Doña Zoco se quedó pasmada, y de pronto la memoria la golpeó como un balde de agua fría en la cara. Empezó a llorar más fuerte y les explicó a todos ahí presentes. Resulta que un par de semanas antes de que Horacio se enfermara, un día, pasaditas de las 3 de la mañana, doña Zoco se le atoró la llanta del triciclo de los tamales en un bache del patio de tierra. Hizo muchísimo ruido tratando de sacarlo. Don Horacio se despertó, fue al baño, y al ver que su esposa no podía sacar el triciclo pesadísimo, así en chanclas y sin camisa, le dijo: «Hazte a un lado, vieja, yo te lo saco a la banqueta». Don Horacio abrió el zaguán de lámina y fue el primero en pisar la calle esa madrugada empujando el triciclo amarillo. Él había pisado la trampa. Él había absorbido toda esa oscuridad que iba directo al corazón de su esposa. Don Rufino asintió despacito y le dijo: «Su marido le salvó la vida, señora. A él le pegó fuertísimo, porque es un hombre grande, pero si lo hubiera pisado usted, no aguantaba ni 15 días viva. El espíritu de su marido es de roble, por eso aguantó los dolores tanto tiempo sin reventar. Pero bueno, ya le sacamos la porquería.
Ahora hay que deshacer todo este chistecito antes de que regrese. El curandero agarró la palangana con toda esa agua negra hedionda, los cascarones, el anzuelo oxidado y el hueso con pelo. Lo metió todo en una bolsa negra de plástico grueso y la amarró con 3 nudos muy apretados. Le entregó la bolsa a doña Zoco y le dio unas instrucciones muy específicas. Y presten atención, amigos, porque este es un ritual muy clásico de las limpias profundas en México. Le dijo: «Señora, quiero que llegue a su casa. Busque un plato viejo de peltre o de barro que ya no vaya a usar nunca más en su vida y sirva una buena porción de la comida que haya hecho hoy como si le fuera a invitar de comer a una visita importante. Ponga esta bolsa negra debajo del plato. Va a caminar lejos de su colonia. Busque un puente por donde pase agua sucia, un canal o un río de desagüe, y va a dejar todo ahí escondido abajo del puente, entre la hierba. Se da la media vuelta y se regresa caminando a su casa. Pero escúcheme bien. Se lo advierto, por lo que más quiera en esta vida, escuche lo que escuche, así le griten por su nombre o sienta que le respiran en la nuca, no vaya a voltear para atrás. Si usted voltea la mirada, el mal se regresa con usted y se le mete por los ojos. Llegando a su casa, me va a regar estas hojas de ruda y esta agua bendita preparada por todas las esquinas de los cuartos y en la entrada del zaguán». Doña Zoco no quiso ni preguntar si podía devolverles el mal a esas mujeres. Simplemente dijo que Dios se encargara de cobrárselas y se persignó. Salieron de ahí y esa misma tarde hicieron el ritual del canal al pie de la letra. Carlos me asegura que su mamá caminó muchísimas cuadras hasta llegar a un canal de aguas negras muy feo. Dejó el plato bajo el puente oscuro y que mientras caminaba de regreso a su casa, ¡híjole, qué miedo la neta! Ella escuchaba clarito cómo unos pasos apresurados la seguían por la espalda, arrastrando los pies en la tierra de la calle, y hasta escuchó un chiflido que sonaba igualito al que hacía su esposo para llamarla de lejos. Pero ella, con el corazón latiendo a 1000 por hora en la garganta, apretó los ojos, apretó los puños, se puso a rezar y no volteó jamás. Caminó derechito hasta su puerta y cerró con pasador. A los pocos días, y les juro que parece magia, pero en nuestro país la fe y estas curas mueven montañas enteras. Don Horacio amaneció con color en el rostro. Su estómago se desinflamó por completo, los dolores desaparecieron mágicamente como si nunca hubieran existido, y volvió a ser el hombre trabajador, tragón y fuerte de siempre. La familia no podía estar más feliz y agradecida con don Rufino. Siguieron con su vida normal, ignorando por completo a la tía Josefina y a Magda, que cuando los verían pasar por la calle, nomás bajaban la mirada hacia la banqueta como si debieran algo. Pero les digo algo, gente. Las cosas malas a veces no se rinden tan fácil. Uno pensaría que es un final feliz, que ahí quedó la anécdota, pero no. ¿Creen que ahí terminó todo? Para nada. Si fuera así, no estaríamos aquí platicando. Pero espérense, porque esto se pone todavía más oscuro y pesado. Pasaron unos 7 u 8 meses de pura tranquilidad. Ya hasta se les había olvidado el susto, hasta que un día don Horacio empezó a quejarse de un dolor de cabeza en la parte de atrás, por la nuca. Al principio parecía una jaqueca normal, tal vez por manejar tantas horas el camión bajo el rayo del sol. Se tomó una aspirina, se fue a dormir y siguió trabajando. Pero a los pocos días el dolor se volvió insoportable, una tortura verdadera. Él lo describía como si alguien, literalmente, le estuviera clavando un clavo de acero en el cráneo con un martillo, rítmicamente y sin parar. Pum, pum, pum. Un martilleo constante, sordo, que no lo dejaba ni comer, ni platicar, ni dormir. Y lo más raro no era solo el dolor físico tremendo, fue el cambio de actitud tan radical. Don Horacio, que siempre fue un hombre de familia, bonachón y amoroso con sus hijos, de repente se volvió súper agresivo. Cualquier cosa que le decía doña Zoco, por más mínima que fuera, un buenos días, él le gritaba groserías. Empezó a aventar los platos en la cocina, se ponía furioso de la nada, con una mirada inyectada en sangre que, según Carlos, no era la mirada de su papá. Era como si estuviera viendo a un extraño con odio. Un día, en un arranque de furia, incluso levantó la mano pesada como queriendo golpear a doña Zoco en la cara, algo que en la vida entera había hecho. Estaba perdiendo la cabeza, se estaba volviendo otra persona.
La abuela, al enterarse de esto, se alarmó muchísimo. Agarró sus cosas, viajó de nuevo y corrió a decirles: «Muchachos, esto no es normal. El mal regresó a esta casa. A este hombre lo volvieron a trabajar, pero ahora le agarraron la cabeza para volverlo loco. Llévenlo otra vez corriendo con don Rufino antes de que pase una desgracia irreparable». Fueron de inmediato a la casa del viejito curandero, manejando rapidísimo, pero cuando llegaron a la casita de ladrillos, se les cayó el alma a los pies, amigos. Encontraron un moño negro enorme colgado en la puerta vieja de madera. Los vecinos de al lado les informaron que don Horacio, por su muy avanzada edad, había fallecido tranquilamente mientras dormía apenas unas 3 semanas atrás. Se quedaron helados en la banqueta, sin saber qué hacer. Sin su curandero de confianza, no sabían a quién más recurrir que no fuera un charlatán. Intentaron llevar a don Horacio a las iglesias a que le echaran agua bendita. Lo llevaron con otros hierberos del mercado, le pasaron ramos de pirul, le hicieron limpias con lociones, pero nada funcionaba. El dolor de cabeza lo estaba volviendo loco de atar, y cada día estaba más y más violento. Era un verdadero martirio vivir en esa casa. La familia caminaba de puntitas para no hacer ruido y no hacerlo enojar. Hasta que una señora que vendía pan de dulce en la misma avenida que doña Zoco, viendo su sufrimiento de semanas y las ojeras que traía, se le acercó un día en voz muy bajita para que nadie más oyera. «Señora Zoco, yo veo a su marido muy mal. Trae una sombra muy pesada cargando en la nuca, como un muerto pegado. Yo conozco a una mujer allá por Xochimilco, por la zona de las chinampas y los canales oscuros. Es una mujer que presta su cuerpo. Es una materia. ¿Sí me entiende? Le dicen doña Lupe. A ella le baja el espíritu de una difunta que cura. Una entidad muy milagrosa y muy brava a la que le dicen la niña. Es una curandera fuertísima. Vayan a verla hoy mismo. No lo dejen pasar porque su marido se les va». En la desesperación total, apuntaron la dirección en un papelito arrugado. Un fin de semana muy temprano, doña Zoco, don Horacio, que iba en el carro agarrándose la cabeza a 2 manos llorando y quejándose de dolor, y un par de vecinos que les ayudaron a manejar, se adentraron en lo más profundo de Xochimilco. Para los que no son de la capital o nunca han ido, amigos, escuchen esto. Xochimilco no es solo trajineras de colores, mariachis y turistas tomando cerveza los domingos. Hay zonas de Xochimilco muy adentro, conectadas por puentecitos de madera podridos sobre canales de agua oscura, donde hay mucha niebla en la mañana y el ambiente es pesadísimo, lleno de misticismo, de brujería antigua y donde la gente todavía cree en los nahuales. Carlos me cuenta que tuvieron que dejar el carro estacionado muy lejos y caminar por unos callejones húmedos de pura tierra, cruzando un canalito que olía a fango y a agua estancada, hasta llegar a una casa que parecía construida en una islita de chinampa, escondida detrás de unos árboles de ahuehuete inmensos. Llegaron y tocaron un portón de madera pintado de verde. Salió una mujer de unos 40 años, doña Lupe, los vio llegar y como si ya supiera a qué iban, nomás asintió con la cabeza, muy seria, y les dijo: «Pasen al cuartito de atrás, siéntense en las sillas de plástico y esperen calladitos. Ahorita vengo con ustedes». Entraron al cuarto. Las paredes estaban pintadas de rosa deslavado, pero lo que más llamaba la atención era un altar enorme que abarcaba toda una pared completa, lleno de flores de cempasúchil ya medio marchitas, copas de cristal con agua transparente, puros, botellas de aguardiente, mezcal y la figura de la Santa Muerte de tamaño real, rodeada de otras deidades de bulto que la familia ni siquiera reconoció. El cuarto olía a tabaco fuerte y a loción de 7 machos. En eso entró doña Lupe, se sentó frente a ellos en un banco de madera, prendió un tabaco grueso, de esos puros artesanales, le dio unas fumadas muy profundas, echando el humo espeso hacia arriba, y empezó a rezar en voz baja, con los ojos cerrados. De repente, su cuerpo empezó a temblar, a convulsionar levemente en la silla. Sus ojos se fueron hacia atrás, mostrando solo la parte blanca, y de su garganta salió un sonido gutural, como un gruñido ronco, como si se estuviera ahogando,
Y de pronto la mujer dejó de temblar y se quedó tiesa como una tabla. Cuando bajó la cabeza y levantó el rostro para mirarlos, ya no era doña Lupe. Su expresión facial había cambiado por completo. Se veía diferente. Los rasgos se le veían como con otra edad. Y cuando habló, no manches, amigos. Decirles que se te pone la piel de gallina es poco. La voz de la mujer se volvió finita, como de una muchacha muy joven, un tono medio chillón, pero con una autoridad tremenda que te obligaba a bajar la mirada. La entidad que estaba metida en el cuerpo de doña Lupe miró a don Horacio de arriba a abajo y le dijo de golpe: «Ay, muchacho, vienes cargando a la mismísima muerte sentada en los hombros. Te tienen bien amarrado de la cabeza, mijo. A ver, guarda silencio. Déjame viajar un ratito a donde vives para ver cómo está tu terrenito. Y escuchen esto, raza, porque aquí se demuestra que estas cosas del mundo espiritual son reales y te congelan la sangre en las venas». La mujer cerró los ojos y, sin moverse de su silla ahí en Xochimilco, empezó a narrar el camino exacto hacia la casa de Carlos, al otro lado de la inmensa ciudad. Ella, con los ojos cerrados, iba diciendo: a ver, estoy entrando por una avenida muy grande. Paso una panadería que huele a pan de dulce recién hecho. Aquí hay un callejón largo, de pura tierra, oscuro y angosto, ¿verdad? Don Horacio, pálido como una hoja de papel, contestó con un hilo de voz: sí, así es. La mujer, todavía con los ojos cerrados, movía la cabeza como si fuera caminando físicamente por ese callejón. Decía: a ver, camino por la banqueta derecha. Aquí hay una casa pintada de verde, la paso. Aquí hay una amarilla con rejas negras, la paso. Ah, ya vi tu casa, muchacho. Es la del portón de herrería gris, la que tiene el techo de lámina arriba, ¿verdad? Y a un ladito, subido en la barda, hay un perro pinto amarrado que está ladrando. Doña Zoco se tuvo que tapar la boca con las dos manos para ahogar un grito. Todo era exacto. El color del portón, el material del techo, el perro pinto del vecino de al lado. Era como si esa entidad, esa tal niña, estuviera parada afuera de su casa en Iztapalapa en ese preciso instante. La entidad siguió hablando con los ojos cerrados. «Híjole, muchacho, tu casa está bien negra. Hay pura nube oscura y pesada arriba del techo. Déjame pedirle permiso a los cuidadores espirituales de tu puerta para que me dejen pasar para adentro». La mujer empezó a murmurar en un idioma incomprensible por un minuto entero. Luego sonrió con los ojos cerrados y dijo: ya me dejaron entrar. Oye, hay una señora viejita, de pelo blanquito, rezando hincada en la sala de tu casa. ¿Quién es? Doña Zoco, llorando, le contestó temblando: es la mamá de mi esposo. La dejamos rezando el rosario para que nos fuera bien en el camino y no chocáramos. La entidad asintió. Voy para el patio del fondo, dijo. Caminó en su visión hacia atrás y de repente abrió los ojos de golpe, pelándolos muchísimo. Miró a Horacio directamente a la cara y le dijo con una voz muy dura: muchacho, este dolor de cabeza no es de a gratis, no es ninguna migraña de doctor. A ti te volvieron a trabajar las mismas dos mujeres de la vez pasada. Como la primera vez no se pudieron fregar a tu esposa porque tú te cruzaste en el camino, ahora se fueron directo contra ti, pero con muchísimo más odio, con más coraje. Te mandaron a hacer un muñeco vudú, un muñeco de trapo negro. Le amarraron cabellos tuyos que sacaron a escondidas de tu basura de la banqueta. Y todos los santos días, a cierta hora de la noche, agarran un clavo grueso, oxidado, y un martillo y le pegan justo en la cabeza al muñeco. ¡Pum! ¡Pum! Por eso te duele así como si te estuvieran taladrando el cerebro. Y por eso te llenas de tanta rabia de la nada contra tu familia, porque te quieren volver loco de remate. Quieren que en una de esas mates a tu mujer y a tus hijos de un coraje ciego y luego te quites la vida tú solo. Es un trabajo negro para acabar con la sangre de todos ustedes y quedarse con su terreno a la mala. Yo no me imagino el terror absoluto de estar escuchando eso, amigos. Saber que tus propios familiares, gente de tu propia sangre, te están martillando simbólicamente desde la sala de la casa de enfrente, deseando verte muerto.
Don Horacio, un hombrezote de camiones, llorando como un niño chiquito, se hincó en el piso de tierra y le suplicó: «Ayúdeme, niña, se lo ruego por lo que más quiera. Ya no aguanto esta tortura. No quiero lastimar a mi mujer. Yo la amo con toda mi alma. Le juro por Dios que no soy yo el que hace los corajes. Es algo que se me mete y me ciega». La entidad en el cuerpo de doña Lupe lo miró y le dio una sonrisa medio macabra, pero que extrañamente daba mucha tranquilidad, y le dijo: «No te me apachurres, muchacho. Levántate del piso, que para eso estoy aquí yo. Las que te hicieron este chistito no saben con quién se acaban de meter. Yo corto este amarre ahorita mismito, lo arranco de raíz, y a esas viejas les voy a regresar triplicado todo el mugrero que les aventaron». La sesión de limpia duró como 1 hora completa. Le pasaron ramos gruesos de pirul y albahaca, le soplaron fuego con el puro, le hicieron escupir agua preparada con aguardiente puro en una cubeta de plástico. Fue un exorcismo en toda la extensión de la palabra, con rezos, gritos y sacudidas. Al final de la limpia, la entidad dijo que ya todo estaba deshecho, que el muñeco había perdido su poder y que se fueran tranquilos a dormir a su casa. El cuerpo de doña Lupe cayó desmayado hacia atrás en la silla, pesadísimo. Despertó a los pocos minutos, tosiendo muy fuerte, sudando y cansadísima, como si hubiera corrido un maratón de 50 kilómetros, y ya con su voz normal de señora de 40 años, les dijo que ya se podían retirar en paz y que dejaran la limosna que naciera de su corazón en el altar. Gente, Carlos relata en su correo que desde ese exacto momento en que pusieron un pie fuera de la casa de Chinampa en Xochimilco, a su papá se le quitó el dolor de cabeza como por verdadero arte de magia. Nunca más, en toda su vida, volvió a sentir ese martilleo en el cráneo, ni volvió a tener esos ataques de ira injustificada que lo cegaban. La paz regresó por completo a su hogar y el camión de don Horacio volvió a arrancar temprano en las mañanas con un hombre sano, fuerte y feliz al volante. Doña Zoco siguió vendiendo sus ricos tamales todas las madrugadas, en su esquina de siempre, pero ahora con un par de crucifijos de San Benito colgados en las puertas de su casa por las dudas. Pero fíjense en este detalle final, y quiero que lo escuchen bien porque aquí se comprueba la ley del karma, la justicia divina o la ley de las energías, como ustedes quieran llamarle. Doña Zoco, desde la primera vez con don Rufino, había dicho que ella no quería venganza, que se lo dejaba todo a Dios. Pero la entidad de Xochimilco no les pidió permiso para actuar. Ella solita dijo que se los iba a regresar triplicado. Y vaya que así fue. El mundo espiritual se los cobró con unos intereses altísimos. Pasaron apenas un par de meses después de la limpia y la desgracia cayó con un peso brutal, como una losa, sobre la casa de enfrente. La tía Josefina empezó a vivir un infierno terrenal en vida. Primero, su esposo falleció de una manera muy repentina y dolorosa. Después, sus propios hijos, sus muchachos, se metieron en muy malos pasos, se hundieron en los vicios, en el alcohol y cosas peores, debiendo muchísimo dinero a gente muy peligrosa de la colonia. La tía Josefina tuvo que empeñar y malvender todo lo que tenía, hasta rematar la misma casa a precio de risa, para pagar las deudas de sus hijos y evitar que los levantaran o los mataran en la calle. Terminó viviendo de arrimada en un cuartito de azotea de otra colonia muy lejana, vieja, demacrada y sumida en la miseria absoluta. Y en cuanto a su cómplice, a Magda, la mujer alta de la esquina, a ella no le fue nada mejor. Su esposo, que siempre había sido un hombre tranquilo y hasta sumiso, de repente empezó a tomar a diario, se perdió en el vicio y se volvió violentísimo con ella. Los vecinos contaban que se escuchaban los golpes, los muebles rotos y los gritos desesperados de auxilio de Magda por todo el callejón en la madrugada. Finalmente, un día ella ya no aguantó más, agarró sus chivas en unas bolsas de plástico negro y se fue huyendo de la colonia, de un día para otro en la madrugada, porque ya no soportaba el maltrato, perdiéndolo absolutamente todo también. Carlos cierra su correo diciéndome que su familia hoy en día sigue muy unida. Don Horacio y doña Zoco ya son unos ancianitos adorables, pero viven muy tranquilos, en paz y llenos de salud.
Pero él nunca, en toda su vida, se va a olvidar del olor a caño de esos huevos rotos en la palangana, ni de la voz chillona de esa mujer en Xochimilco, describiendo su casa a kilómetros de distancia con los ojos cerrados. Leyendo esta historia, de verdad uno no deja de sorprenderse de la inmensa maldad que puede albergar el corazón humano. A veces nosotros le tenemos muchísimo más miedo a los fantasmas, a los espantos en los panteones viejos o a las leyendas urbanas de La Llorona que nos cuentan de niños. Pero como siempre les digo a ustedes, gente, a los muertos hay que tenerles mucho respeto, dejarlos descansar. Pero a los vivos hay que tenerles muchísimo miedo. La envidia de un vecino, o peor aún, el coraje de un familiar de tu propia sangre, puede ser el veneno más destructivo que exista en este mundo terrenal. Porque tú les abres la puerta de tu casa de par en par, te sientas a comer en la misma mesa con ellos, les sonríes, confías plenamente en ellos y por la espalda, en la oscuridad de la envidia, están buscando la manera de destruirte usando métodos oscuros que no pertenecen a este mundo de Dios. No olviden mandarme sus historias reales, sus vivencias paranormales al correo o a la página de Facebook. Ya saben que los primeros en comentar este video tendrán prioridad para los próximos relatos de la semana. Porque recuerden, amigos, pongan mucha atención. A veces eso extraño que encuentran tirado en la banqueta al salir de su zaguán por la madrugada no es basura y es mejor no pisarlo. Que pasen una excelente y muy misteriosa noche.